Muy buenos días, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Deuteronomio. Vamos a leer dos textos en el libro de Deuteronomio. Para quienes nos visitan o están recientemente vinculándose a esta congregación, les cuento que estamos haciendo una serie que llamamos Visión para Vivir, estudiando este momento en la historia en que el pueblo de Dios entra a la tierra de Canaán y guiados de la mano de Josué. Y bueno, hoy les va a interesar mucho el tema a todos los que ya nos sentimos viejitos. Y los jóvenes van a estar ahí como observándonos. En nuestro primer tema hablábamos de la importancia de tener una visión para vivir. En el segundo evaluábamos cuáles características tiene una visión para ser cristiana. En el tercer tema hablábamos de cómo se construye especialmente el compromiso de la obediencia en el marco del pacto de la gracia. Y hoy hablaremos de nuestra mayor necesidad para acometer una nueva visión, cómo necesitamos desprendernos y vivir cierta ruptura con el pasado, cómo nos preparamos para una visión que es más grande que nosotros mismos. Leamos entonces estos dos textos. Les va a interesar notar allí Moisés y el Señor anunciándole a Moisés que podrá ver la tierra pero no entrar en ella, que morirá solo habiendo visto la tierra prometida pero sin haber entrado en ella. Y un poco, digamos, como que el sabor de nuestra reflexión de hoy es: ¿estás dispuesto a ser parte de algo, de una visión de Dios, aun cuando tú no la disfrutaras? Leamos la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 31, los versos 1 al 8. De nuevo habló Moisés a todo el pueblo de Israel y les dijo: ya tengo 120 años de edad y no puedo seguir siendo su líder. Además, el Señor me ha dicho que no voy a cruzar el Jordán. Esto es Deuteronomio capítulo 31, verso 2. Pues ha ordenado que sea Josué quien lo cruce al frente de ustedes. El Señor su Dios marchará al frente de ustedes para destruir a todas las naciones que encuentren a su paso, y ustedes se apoderarán de su territorio. El Señor las arrasará como arrasó Sihón y Og, los reyes de los amorreos, junto con sus países. Cuando el Señor los entregue en sus manos, ustedes los tratarán según mis órdenes. Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Llamó entonces Moisés a Josué y en presencia de todo Israel le dijo: sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darles a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. 2 páginas más adelante, en el capítulo 32, verso 38 al verso 52. Capítulo 32, verso 48 del mismo libro de Deuteronomio. Ese mismo día, el Señor le dijo a Moisés: sube a las montañas de Abarín y contempla desde allí el monte Nebo en el territorio de Moab, frente a Jericó, y el territorio de Canaán, el cual yo voy a dar en posesión a los israelitas. En el monte al que vas a subir morirás, y te reunirás con los tuyos, así como tu hermano Aarón murió y se reunió con sus antepasados en el monte Hor. Esto será así porque a la vista de todos los israelitas, ustedes dos me fueron infieles en las aguas de Meribá, Cades, en el desierto de Sin, en el desierto de Sin no honraron mi santidad. Por eso no entrarán en el territorio que voy a darle al pueblo de Israel. Solamente podrás verlo de lejos. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, hay muchas cosas que nosotros solo podemos ver de lejos.
Nuestra mayor oración al leer esta escritura esta mañana, Señor, es que no nos dejes ser determinados por el pasado, sino por el futuro, por la gracia futura, por tus promesas. Hemos cantado en varios cantos esta mañana en la adoración corporativa. Hemos cantado que tú eres fiel y cumples tus promesas. Las más grandes promesas de nuestra redención las has cumplido y las cumplirás. Algunas de ellas son tan enormes que abarcan la eternidad y hacen parte de nuestro futuro, el futuro glorioso del pueblo de Dios. Nuestra fe es tan débil que estamos atrapados en el ayer, en lo que pasó. Libéranos hoy para ser determinados por la gracia futura, por tus poderosas y preciosas promesas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas veces Dios habla a su pueblo por medio de la forma en la que trata a sus líderes, especialmente si estos son líderes trascendentes y amados por el pueblo de Dios. La mansedumbre de Moisés es admirable. Él se deja tratar por Dios y de esta manera cumple su ministerio final con su pueblo, con su familia, con su Dios. Moisés sabe que es llevado a montes para acciones trascendentales de Dios, para ser instrumento de Dios. Nos encontramos con Moisés en lo alto del monte Nebo, la cima del monte Pisgah. Los montes son muy significativos para Moisés. Es en el monte Horeb que él conoce al Señor que habla desde la zarza. Es en el monte Sinaí donde él conoce al Dios que ordena la vida y da la ley. Es en el monte Ebal donde ratifica el pacto. Es en el monte Pisgah donde llega al final de su vida para recibir una visión. ¿Para qué recibe una visión a los 120 años? Tan solo unas horas antes de morir. ¿Por qué Dios reduce la despedida de este extraordinario siervo de Dios como lo fue Moisés a un momento de ver una tierra donde nunca pondría sus pies? El problema del cual tratamos esta mañana es el problema de vivir del ayer. Un ayer de esclavitud para Moisés y su pueblo, por un lado. Un ayer de grandes obras de Dios para Moisés, para el pueblo, por otro lado. Tenemos que ser liberados del ayer. Dios lo lleva al monte para que no viva determinado por el ayer. De eso trata nuestro tema esta mañana. Y yo quiero preguntarle ¿qué tan determinado eres tú por el ayer? ¿El ayer de tus éxitos o el ayer de tus fracasos? El paradigma que quiere presentar nuestro texto es que Dios quiere que sigamos mirando hacia adelante, aun si fuera el último de nuestros días. El gran cambio que el Señor quiere hacer esta mañana en nuestro corazón es llevarnos a ser determinados por sus promesas futuras. Finalmente, la fe es descansar en las promesas de Dios. La fe no es un sentimiento o una referencia del pasado ni del presente. La fe es finalmente creer en la gracia
futura, la gracia soberana de Dios. Sin duda, en este caso, los viejos nos sentimos mucho más identificados con Moisés, esos que ya estamos en la curva descendiendo. Porque nosotros somos muy marcados por el ayer. Mi esposa con frecuencia me llama la atención porque ve que yo cada vez hablo más del pasado y cuento la misma historia. Y recientemente me ha pillado en que cuento la misma historia, pero exagerándola un poco más. Le aumento el tamaño a las cosas. Dos elementos debemos ver hoy para un viejo que es llevado a una montaña a romper con su pasado y seguir estimando su fe en la gracia futura. Primero es el precio que se paga por romper con el pasado. Y lo segundo es el valor extraordinario de vivir pensando en el mañana. Que el Señor nos ayude a verlo así. Bueno, en primer lugar, el precio que se paga por romper con el pasado. Moisés recibe lo que uno podría pensar es la peor despedida para un líder. Yo no sé usted cómo imagina que quisiera que fuera su despedida de este mundo. No sé. Eso refleja mucho la edad que tenemos, por supuesto, pero ¿cómo le gustaría que fueran sus últimos momentos? Rodeado de la familia, con el abrazo de cónyuge o los hijos, los nietos, bisnietos. Después de haber dejado y disfrutado una pensión, haber dejado a la familia organizada en una casita, quizás con algunas inversiones, habiendo podido decirle a la familia muchas cosas y asegurar que permanezcan unidos. Pues bien, nada de esto se le permitió a Moisés. Tres factores en la despedida de Moisés. Primero, disciplina. Capítulo 20 de Números describe por qué Moisés no entró en la tierra prometida. Ahora, se le da la misma disciplina que se le dio a todo el pueblo, pero no por el mismo pecado. El pecado del pueblo fue inmenso, que es el peor de todos, la incredulidad. No le creyeron al Señor. En el caso de Moisés había algo de eso, pero sin entrar en el texto de Números 20, que deberías leerlo en la casa, ¿por qué Moisés no entró en la tierra prometida? Fue el último año antes de entrar, y más bien fue como un acto de ira, un momento enardecido en que Moisés, en lugar de hablarle a la roca, le habla al pueblo rebeldes, en lugar de hablarle a la roca, la golpea, en lugar de golpearle una vez, como la primera vez, dos veces, en lugar de honrar al Señor, regaña al pueblo, en lugar de ofrecer gracia al pueblo de Dios, ofrece reprensión. Pero por favor, la misma disciplina. Dios lo pone a compartir la disciplina de 40 años sin entrar en la tierra que le dio a todo su pueblo. Segunda característica es que no dejó a su familia organizada. No estuvo rodeado del afecto de ellos. Ustedes pueden imaginar el último abrazo con su mujer. Repetidas veces en Deuteronomio se relata como Dios una y otra vez le decía: te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Y los últimos días se lo repitió una y otra vez. Yo no sé si a usted le gustaría eso. Tal vez en lo que pensó de cómo le gustaría morirse, usted pensaría, sin saber mucho de antemano, de inmediato, en un ataque al corazón, lindo, lindo, ¿no? Sentado en la camita, o dormido, seguramente usted lo pensó. Moisés se despide de su familia y seguramente les dice: no esperen que baje.
Porque siempre que Moisés subía al monte, eso era un asunto con el pueblo de esperar a que él bajara. A veces se demoraba demasiado, ellos se impacientaban. No esperen que baje. Dios me ha dicho que me quedaré allá. Nunca hubo una tumba conocida para visitarlo. La familia no hizo duelo por él. Bueno, el tercer factor de romper con ese pasado es ver pero no entrar. Pareciera cruel. Ver pero no entrar. Uno pensaría, Señor, pero ¿por qué no lo dejas? Sencillamente mirando lo que ya tenía. Su familia, una reputación. ¿Para qué? Suena cruel, como mostrarle comida al que no se le va a dar comida, como darle carne al que no tiene dientes, decimos en el dicho popular. ¿Para qué? 120 años, te vas a morir en unas horas y le muestra la tierra prometida. Y uno pensaría, si Moisés fuera paisa, eh, la bronca hubiera sido mayor. A ver, Señor, a ver. No solo, yo trabajé para esto 39 años. ¿Y para qué me muestras esto? Muéstraselo a mis hijos que van a entrar, muéstraselo al Josué que va a ser el líder, pero ¿para qué me lo muestras a mí? Me acuerda del discurso más sobresaliente de Martin Luther King. En mi opinión, no es el famoso de yo tengo un sueño. Para mí no es el más famoso, el más significativo. El más significativo, en mi opinión, discurso de Martin Luther King fue la noche antes que lo asesinaran. Y fue precisamente pensando en este texto. He visto la tierra desde la cima de la montaña. Dice él, puede ser que yo no entre a esa tierra prometida. Y él se refería a poder conseguir los derechos civiles de votación y de otras cosas para los negros en los Estados Unidos. ¿Por qué hace esto el Señor? Moisés tiene que romper con su pasado. No se le permite a Moisés vivir de las glorias del ayer, ni de los pesares del pasado. Moisés decide asimilar la disciplina de Dios. Esta ruptura es esencial. Y yo sé, hermanos y hermanas, que la mayoría de nosotros vivimos marcados por el pasado. En nuestra mente vivimos rondando lo que no fue y lamentándonos que no fue, o rondando lo que fue y queriendo ser el protagonista de la historia porque logramos conseguir aquello. A Moisés solo se le permite ver la gloria de la gracia futura de Dios en la tierra prometida. Esta ruptura es fundamental. A esta ruptura, mis amados, les invito en el nombre de la fe. No te dejes determinar por tu pasado. Basta ya de vivir en la vergüenza del ayer o en el orgullo del pasado. Para eso, nuestro texto nos deja ver en diferentes semblanzas el valor de vivir pensando en el futuro, porque aunque tú podrías pensar que era cruel que a Moisés se le hiciera aquello, era absolutamente maravilloso. Moisés estaba precisamente en el último momento de su vida siendo liberado de la autosuficiencia y de la autolástima, como yo digo, de un ego inflado o de un ego desinflado. Que todo esto tiene que ver con el ayer. A propósito, ustedes que son jóvenes, no piensen que esto solo opera para nosotros los viejitos. Ustedes los jóvenes también viven marcados por el ayer. Porque ayer se tomaron una foto y desesperadamente corrieron a subirla a Instagram o a Facebook. Es un ayer de apenas unas horas. Pero ustedes viven determinados por contarle al mundo que ayer hicieron esto o aquello. Con una importante dosis de Photoshop.
He aquí el valor de vivir pensando en el mañana, con una visión de la gracia futura. Quien tiene una visión así es profundamente transformado. Estos son los componentes. El primero, la gratitud a Dios. Moisés optó por no quedarse resentido. Es muy posible, mis amados, que nosotros vivamos amarrados al resentimiento con Dios, porque Dios nos disciplinó. Y debo decirlo, a veces las disciplinas del Señor duran muchos años. Y debo decirlo, a veces las disciplinas de Dios duran hasta la muerte. Moisés había podido quedarse resentido con Dios. ¿Cómo es posible que yo te sirvo tantos años? Pero Moisés opta por la gratitud. Cuando supo que se iba a morir, 3 cosas le entrega al pueblo de Dios. Primero, una copia de la ley. Segundo, un cántico, que ustedes lo leerán al final de Deuteronomio. Y lo tercero, bendición. Él opta por honrar a Dios y dar gracias a Dios. Jehová dio, Jehová quitó. Porque la gratitud se apoya en el temor de Dios. Dios sabe por qué me dio esto y no me dio aquello. Y por lo que Dios me haya dado, gracias, Señor. Como alguien dijo en una ocasión, en un funeral, nunca olvidaré ese funeral. Señor, no nos quejamos porque nos lo quitas. Te damos gracias porque nos lo diste este número de años. Y eso puede ser en el funeral de un niño, de un joven o de un adulto. Moisés optó no por el resentimiento con Dios, sino por la gratitud con Dios. Segundo factor de lo que Dios quiere producir en el corazón cuando nos rompe con el pasado y nos hace ver la tierra de la promesa, así sea el último día de nuestros días, el último día de nuestra vida. La segunda es la fidelidad de Dios. La vida de Moisés pasó como una película en ese monte. Él se acordó que cuando tenía 40 años mató a un egipcio, pensando que iba a conquistar las cosas de Dios por su fuerza y su vigor. Él se acordó de cuando el Señor le habló desde la zarza, estando él deprimido y pensando que ya no había esperanza a los 80 años. Él recordó el Señor que se le reveló como Dios, que da una palabra con la cual vive el pueblo de Dios. Su enfoque en la visión de su vida fue: Dios ha cumplido su promesa. De hecho, en varios de los textos donde se refiere a la muerte de Moisés, una y otra vez el Señor le dice: yo voy a cumplir. Y cuando los lleva al monte a mostrarle la tierra de la promesa, el punto no era tú no vas a entrar, el punto es Dios cumplió. Dios, nuestro Dios, es un Dios fiel. Él cumple lo que promete. Ahora, tú tienes que revisar cuáles son las promesas de Dios, porque no puedes apoyarte solamente en lo que tú crees que Él ha prometido. Porque a veces no interpretamos bien la escritura y reclamamos promesas que no están para nosotros o no son parte de la voluntad de Dios para nosotros. Pero el punto es, en la cima de la montaña, Dios le muestra la promesa y le dice: yo soy fiel, confía en mí, yo soy creíble. La credibilidad de Dios es mostrada en la cima de la montaña. Tercero, los planes de Dios. En la cima de la montaña, cuando se rompe con el pasado, el creyente entiende que los planes de Dios son más grandes y más altos que los planes propios. ¿Ves tú tus planes como lo más importante de tu vida? ¿O ves tú los planes de Dios como lo más importante de tu vida? Entonces no tenemos que preguntar, en el último día de nuestra vida, ¿se cumplieron mis sueños? Sino que debemos preguntar,
¿Está avanzando la obra de Dios? Los textos bíblicos no nos dicen con qué actitud, con qué ánimo vivió esas últimas horas Moisés. Él estaba solo con el Señor. Sabemos solo por lo que se le dijo de antemano. Pero mi sospecha es que Moisés muere en un absoluto gozo. Yo no voy a pisar la tierra prometida, pero otros la van a pisar porque Dios es fiel y porque sus planes son mucho más grandes que mis planes personales. Quiero mostrarles esto en particular en el cuarto punto, la recompensa de Dios. La gratitud de Dios, la fidelidad de Dios, los planes de Dios, la recompensa de Dios. Sí, Moisés vivía pensando en la recompensa de Dios. Hermano y hermana, yo creo que esto es un tema que poco se habla en la iglesia cristiana y deberíamos hablarlo más. Por cada resistencia en la tentación, por cada servicio en nombre de Dios dentro de la iglesia y desde la iglesia en el mundo, por cada diezmo y ofrenda, por cada vaso de agua habrá una recompensa. ¿Perdió Moisés su recompensa por no haber entrado en la tierra prometida? Vengan conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 11, el gran capítulo de los así llamados los héroes de la fe. Hombres y mujeres como nosotros que le creyeron al Señor. Capítulo 11 de Hebreos, los versos 23 en adelante. Algo extraordinario nos revela Hebreos. Respondiendo a la pregunta, porque fue solo llevado a la cima de la montaña y solamente vio lo que Dios iba a dar, pero no entró en Canaán, ¿perdió Moisés su recompensa? Capítulo 11 de Hebreos, verso 23. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Heredó fe de sus padres. Verso 24. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Renunció. Verso 25. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Verso 26. Consideró que el oprobio por causa del Mesías, tremendo eso, ¿no?, era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Aquí viene la frase. ¿Por qué? Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Esto es muy importante. Moisés no entró en la tierra prometida, pero recibió la recompensa. Ahora, Hebreos termina, para picar la curiosidad a los que no han leído Hebreos 11, por favor, que lo lean en casa, que lo pongan en sus devocionales, texto maravilloso. Vayan en el mismo capítulo, verso 39. Aunque todos, serviría Moisés y todos los héroes de la fe, obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Aún los que entraron no vieron el cumplimiento de la promesa. Esto era algo superior, verso 40. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor que Canaán recibió Moisés. La eternidad con Dios, cielos nuevos y tierra nueva, donde comeremos. Iremos por todos los planetas y la creación de Dios. ¿Ustedes piensan que todos esos planetas se hicieron solo para ponerlos en las fotografías? Disfrutaremos de una vida sin tristeza, sin pecado, sin culpa, sin tentación. Gozaremos lo que la misma creación anhela, ver la plenitud de los hijos de Dios, la obra consumada del Señor Jesucristo, llevada a efecto total y radical en la creación. Él tenía su mente puesta más allá en la gracia futura de Dios. Por último, la bendición de Dios. Ustedes van a ver que en los últimos capítulos Moisés muere siendo instrumento de bendición de Dios para su pueblo. Es muy interesante y no lo puedo citar ahora, pero
muy interesante cómo Moisés al final de Deuteronomio, por un lado les echa cantaleta y por otro lado los bendice. Ahí yo creo que los padres de familia podríamos aprender mucho. Si miran por ejemplo el capítulo 31, verso 29, los llama pueblo rebelde. Les anticipa que no van a obedecer a Dios. Esto no era una historia de rosas o un jardín de azucenas. Esto era un pueblo de Dios, gente de barro, que su obediencia siempre era a medias. Pero el mismo líder muere bendiciéndolos a cada uno de las tribus y algunos de los clanes de Israel, siendo instrumento de Dios para bendición. Conclusión, hermanos y hermanas. Lecciones con las que podemos resumir esto. No se trata de lanzarnos a un futuro diseñado por nosotros mismos. Se trata de lanzarnos a un futuro apoyados en las grandísimas y preciosísimas promesas de Dios. Dios despide a su siervo diciéndole: he cumplido y cumpliré. Y con esto la espada de la palabra de Dios quiebra las vergüenzas y los orgullos de nuestro pasado, para decirnos: lo más importante está adelante. Con esta pregunta, mi amado y mi amada, ¿estás dispuesto a participar en algo, aun si tú no disfrutas de eso? Y me refiero a esos algos que son parte de la promesa de Dios para el aquí y para el ahora. Iglesia, misiones, el cumplimiento de la gran comisión, nuestras ofrendas y diezmos, nuestro servicio para la obra de Dios. Moisés había servido a su generación y ahora veía que eran otros los que iban a disfrutar su servicio, su ministerio para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque tenía su mirada puesta más allá en el galardón, en las promesas ciertas de Dios. Ahora, seguramente si usted me acompaña hasta aquí pensará: ¿no hay lugar en la escritura para que pensemos en el ayer? Pastor Diego, ¿está usted desestimando la memoria histórica con lo importante que ese tema es hoy en día? Yo le responderé esto. El profeta Isaías claramente nos dice: no piensen en las cosas del ayer, ni vivan en las cosas antiguas. Pero le diré esto también: hay una memoria que Dios quiere que tengamos siempre en nuestra mente. Es de hecho la única memoria que Dios quiere que cultivemos. Yo sé muy bien que los seres humanos no podemos vivir sin memoria. Es una de las diferencias mayores con el resto de la creación. La memoria nos ilustra, nos ayuda a aprender, nos ayuda a arrepentirnos, a reconocer nuestros fracasos y venir al Señor. Pero hay solo una memoria que el Señor considera determinante para nosotros. Esa memoria la registramos y la reenfatizamos en esta congregación cada mes. Cuando juntos partimos el pan y escuchamos a nuestro Señor decirnos: en memoria de mí. La muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la promesa mayor que hace posible el cumplimiento de todas las demás promesas. Dios prometió desde el principio de la creación, en la caída, que Él enviaría un hijo de la mujer, que Él mismo vendría a ser nuestro Señor y nuestro Salvador, que moriría en una cruz, que resucitaría al tercer día, que vendría por nosotros. Esa memoria es la que nos permite a nosotros anunciar que se cumplirán las demás promesas de Dios. Y es esa memoria la que nos permite vivir determinados por el futuro.
Algunas aplicaciones, hermanos. Para nosotros los viejos, tenemos mucho ministerio por delante. Hasta el último día de nuestra vida, debemos decirle a nuestros hijos, nietos, hijos biológicos, hijos espirituales, hermanos y hermanas en la congregación, y a todo el que nos quiere escuchar, que la memoria más importante de nuestra vida fue nuestro encuentro con el Salvador. Yo no sé cuál es el discurso. La Biblia está llena de discursos de despedida de personas que se van a morir. Es un tema interesantísimo en la Biblia. Yo no sé cuál es el discurso que usted tiene preparado si Dios le da la gracia de despedirse oportunamente de sus seres queridos. Ahí les dejo, cuídenme esto, cuidadito con lo otro, no vayan a hacer esto, o toda la sabiduría popular que usted ha almacenado. Pero hay una memoria que Dios le pide que usted enfoque, y es la memoria de que por la obra de nuestro Señor Jesucristo hay más futuro que pasado. Nuestra actitud, nuestro corazón y nuestra vida ha de ser más determinada por las promesas de la gracia futura de Dios que por el pasado. Hay una ruptura que tenemos que hacer con el pasado, porque tu vida no puede ser determinada por las vergüenzas y las heridas del ayer, ni por el orgullo y la autosuficiencia de tus logros pasados. Así que nuestro discurso como mayores, como adultos mayores, ha de cambiar. Un dato muy importante de las últimas semanas en el estudio de los datos que nos entrega el DANE es de que la esperanza, dicen ellos, yo prefiero decir la expectativa de vida de los colombianos ha crecido enormemente. Antes de los años 60, la expectativa de vida estaba por debajo de los 60 años. Hoy en día está por encima de los 70, 74, 76 años. Si los viejos vamos a tener más tiempo de hablar con las nuevas generaciones, más tiempo de orar, tu oración importa, más tiempo de pensar en el futuro. Y termino con este dato tan importante. Una de las cosas más importantes de la iglesia norteamericana, Canadá y los Estados Unidos, y la iglesia inglesa del Reino Unido, y yo sé, no son países que son ejemplo en todo, yo sé, no tienen que decírmelo, pero una de las cosas preciosas de la iglesia en estos lugares es que los viejos piensan muchas veces más en la iglesia que en el futuro de sus propios hijos. Y este es el dato. Es más probable que dejan herencia a sus iglesias locales que a su propia familia. Y usted pensará, oh, les falta corazón. No, no, no. Ellos piensan muy claramente, ya los eduqué, ya les ayudé, ya son adultos, a menos que sean discapacitados, ellos pueden salir adelante, deben aprender a confiar en Dios y a trabajar. Pero la obra del Señor debe seguir adelante, porque es esa obra la que predica la gracia futura de Dios y la que tiene sobre sí las promesas gloriosas del Evangelio. Aplicación para ustedes jóvenes. Lo puse en mis notas. ¿Quién te dice que no estás viviendo los últimos días? Yo sé, los viejos tenemos esa ventaja, que las visitas al médico nos están diciendo que estamos bajando la curva. No necesitan informarnos de eso. Vivimos todos los días pensando, que me llegó el cáncer, que me llegó la enfermedad terminal. Y aunque eso sea cruel, nos ayuda a prepararnos para despedirnos. Pero joven, ¿qué te hace pensar que no estás viviendo los últimos días? ¿Te estás pensando que tendrás 50 años más? ¿70 años más? ¿Quién te asegura eso? Jehová dio, Jehová quitó. Dios no le dio garantía de vida ni de años de vida a ninguno de nosotros. ¿Qué te hace pensar eso? ¿No supondría un texto como estos que todos deberíamos vivir en la cima de la montaña, mirando el horizonte de las promesas de Dios, algunas que se cumplirán en esta tierra mientras la iglesia sigue predicando el Evangelio, otras que las recibiremos en la eternidad con brazos abiertos y que las gozaremos todos por la gracia de Dios? Oremos.